En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Venimos teniendo ya unos cuantos programas sobre la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la celebración del misterio cristiano. Y el programa anterior ya comenzamos a hablar de la Eucaristía, ¿no? Decíamos que la Eucaristía es lo más grande, lo más importante, lo más sagrado que tiene la Iglesia, porque es Cristo mismo. Cristo que tenía que volver al Padre, Cristo que quería enviar al Espíritu Santo, lo que hizo fue irse y quedarse. Volvió, está sentado a la derecha del Padre, pero se quedó en la Eucaristía para ser nuestro alimento, para hacernos compañía. Y allí se encuentra en el sagrario para que nosotros le visitemos, y viene cada vez que se celebra la Eucaristía, tema que vimos la semana pasada, y decíamos que el misterio, el milagro de la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, tema que seguiremos viendo hoy, y que la celebración tiene dos grandes momentos, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, cuyo centro es la consagración, momento en el que se realiza la transubstanciación y el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Entonces te decía, ya el tema de hoy que continúa es la Eucaristía como sacrificio, sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. Entonces podemos considerar a la Eucaristía, te lo decía, desde estas tres perspectivas, que es lo que va a ser los títulos que vienen a continuación, ¿no? Acción de gracias y alabanza al Padre, memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Entonces vamos lo primero, la acción de gracias y la alabanza del Padre. Entonces, volvemos a repetir algo que ya dijimos y que pienso que vale la pena repetirlo muchas veces. La Eucaristía es un sacrificio, es el sacrificio de alabanza de Cristo al Padre, ¿no? Y también es acción de gracias por la obra de la creación. La primera creación, que es justamente el cielo, la tierra, los astros, el hombre, y la segunda creación, que es la redención, la venida de Jesucristo al mundo para nuestra salvación. Entonces, en el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Fíjate si será importante asistir a misa, porque allí vamos justamente a alabar al Padre y a darle gracias por toda la creación del cielo y la tierra, por la salvación, por nuestra propia creación, por nuestra propia vida, por la vida de los seres queridos, en fin. Es el momento más importante para dar gracias a Dios, para alabarlo. Por Cristo así, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello, de justo en la creación y en la humanidad. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y vos querés ser agradecido con Dios, lo más importante es ir a misa. Ir a misa, porque justamente ir a misa es una manifestación de alabanza, de adoración, de agradecimiento. La Eucaristía es sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Ya sabemos, la Eucaristía, y lo repetimos, significa ante todo acción de gracias. Acción de gracias. Entonces estamos dando gracias a Dios con una acción concreta, con nuestra participación en el sacrificio de la misa, en el sacrificio de la cruz, con nuestra presencia. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Sacrificio de alabanza que solo es posible a través de Cristo. Es el mismo Cristo el que une a los fieles, los une a su persona, a su alabanza, a su intercesión, a su
petición también. Por eso es tan importante en la misa ir con nuestras peticiones, porque ya en ese momento no sos vos el que pide, no soy yo el que pide, sino que Cristo toma ese pedido tuyo y lo presenta al Padre. Ese pedido, como también tu alabanza, tu acción de gracias, ¿no? Cristo sacerdote lo que hace es presentar esa ofrenda al Padre. Entonces la Eucaristía, repetimos, memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia. Entonces, la Eucaristía es el memorial de la Pascua, o sea, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y es una actualización, porque justamente en la misa se hace presente, se representa, se hace presente ese mismo sacrificio. Ese sacrificio que se realiza de un modo nuevo, misterioso, incruento, de alguna manera se hace presente, o sea, es un sacrificio eterno, que cada vez que se celebra la misa se hace presente. Ese uno y único sacrificio de Cristo que se celebra en la liturgia, la que celebra la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, en todas las plegarias eucarísticas, también llamado canon, el canon 1, el canon 2, el canon 3, el canon 4, ¿no? El canon 1 llamado canon romano. Bueno, en todas las plegarias eucarísticas encontramos justamente una oración llamada anamnesis o memorial, memorial de este misterio pascual. Memorial que no es solamente un recuerdo, unas efemérides, como unos acontecimientos que se sucedieron, como a veces lo recordamos, y es muy bueno hacerlo, los acontecimientos patrióticos, los acontecimientos de la nación, ¿no? Sino que estos hechos se vuelven a hacer presentes. La liturgia nos invita también a revivir esos acontecimientos. Y te decía, el memorial de la Pasión de Cristo, la Santa Misa, es uno y único y se hace presente. El sacerdote en ese momento le presta a Cristo su voz, sus gestos, ¿no? Actúa in persona Christi. Entonces, en la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales, se actualizan. Por eso podemos imaginarnos también nosotros cuando acudimos a la misa que estamos en el Calvario, junto a la Santísima Virgen, junto a San Juan, junto a aquellas buenas mujeres. Entonces, de esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que es celebrada en la Pascua los acontecimientos del Éxodo. O sea, el pueblo hebreo, recuerden, celebraba la salida de Egipto con esta fiesta de Pascua. Y Jesucristo, en el marco de esta fiesta de Pascua, con esos ritos que tenían los judíos, con un cordero asado a las brasas que se compartía con unas hierbas amargas y que se comía de pie con el bastón en la mano. Bueno, esa misma celebración que realizó Jesucristo ahora tendrá un nuevo significado, porque esta celebración nueva, esta celebración de la última cena, lo que hace es adelantar sacramentalmente lo que va a ocurrir horas después cuando Él está en la cruz ofreciendo ese sacrificio al Padre por los pecados de los hombres, ¿no? Entonces, ese memorial, te decía, recibe un sentido nuevo, en el sentido del Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente en el sacrificio que Cristo ofreció una vez y para siempre en la cruz, que permanece siempre actual en ella. Entonces, por eso Jesucristo nos lo dijo, ¿no? Bueno, cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra posibilidad de ir al cielo, de nuestra posibilidad de compartir la gloria con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, San José,
todos los santos y los seres queridos que nos han precedido, que han vivido una vida santa, ¿no? Por eso, a la hora de acudir a la misa, prepararse y tomar conciencia de que es un momento de alabanza, que es un momento de acción de gracias, que es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Este memorial es también sacrificio, lo decíamos, ¿no? Sacrificio, porque es el mismo sacrificio de Cristo, ¿eh? El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros, ¿eh? Esto que Jesús había anunciado, ¿se acuerdan? Que lo recoge San Juan en su capítulo 6, en Cafarnaún había anunciado: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Muchos no comprendieron estas palabras, muchos se fueron. Bueno, aquello que Jesús prometió, luego lo realizó en ese día de su muerte, el Viernes Santo, y antes, digamos, sacramentalmente ya lo estableció en la última cena. Por eso la misa es el sacrificio de la cruz, que se adelantó sacramentalmente en la última cena, en la cena del Señor. Allí cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, cuando justamente instituyó la Eucaristía, cuando nos dejó el sacerdocio. Entonces, en la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía, volvemos a repetir, es sacrificio porque representa, o sea, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Te voy a leer el texto del Concilio de Trento, que es largo, pero es muy rico en su contenido. Recuerdan que el Concilio de Trento viene a dar respuesta a los errores de Martín Lutero, ¿no? Y muchos de ellos eran también referidos a la Eucaristía. Bueno, nos dice Trento: Cristo nuestro Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, para nosotros, los hombres, una redención eterna. Primera idea. Continúa. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetúa hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicará o se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por habernos permitido ir al cielo. Gracias, Señor, por quedarte en la Eucaristía. Gracias, Señor, por dejarnos este sacrificio de la misa hasta el final de los tiempos. Gracias porque se puede renovar gracias al sacramento del sacerdocio. Entonces, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Un único sacrificio. Es una y la misma víctima. Cristo es uno y el mismo sacerdote, ¿eh? Solo difiere la manera de ofrecerse. La Eucaristía es sacrificio de Cristo y decíamos también que es sacrificio de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza, que es Cristo. Y la Iglesia con Cristo se ofrece y así se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a escucharlo a Monseñor Munilla, que justamente nos dice, comentando el compendio del Catecismo, cómo es la celebración eucarística, un tema que vimos la semana pasada.
número 277 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración de la Eucaristía se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. ¿Cómo se desarrolla la celebración eucarística? Hay un texto que no me resisto a compartiros, un texto del año 155, fijaros bien, ¿no?, de San Justino, que fue mártir, nació en Palestina, en la actual Nablus, y escribió al emperador pagano Antonino Pío, y le escribió, como se proferían tantas pues calumnias y falsas acusaciones contra los cristianos, que en sus celebraciones hacían no sé qué ritos, ¿no?, y sacrificaban niños, y había todo tipo de falsas acusaciones contra los cristianos. Él escribe al emperador y le cuenta qué es lo que hacen los cristianos en la asamblea. Por lo tanto, es un testimonio del año 155 pues valiosísimo, ¿no? Y le dice: el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toda la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan cosas bellas, luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y la copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego Eucaristían, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Fijaros qué texto, ¿eh? Es un texto precioso en el que él con todo detalle, ¿no?, pues explica pues de qué manera se celebraba, ¿no? Quizás os pueda llamar la atención algunas cosas como ¿qué es eso del vino y el agua? Bueno, el agua también nosotros eso lo mantenemos, ¿no?, por esa gota de agua que se echa al cáliz, pero es maravilloso, ¿no?, ver esta descripción. La pregunta era cómo se desarrolla, ¿no?, la celebración eucarística, y la respuesta es fundamentalmente en dos partes, ¿eh? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra está centrada pues en la proclamación, en la proclamación de la palabra de Dios, que los domingos suele tener 3 lecturas, la primera generalmente del Antiguo Testamento, después el Salmo, la segunda suele ser de las cartas apostólicas o de las cartas de San Pablo, y luego el Evangelio. Y por cierto, aprovecho, ¿no?, la oportunidad para decir que es una pena y una pobreza que a veces en nuestras celebraciones dominicales estemos reduciendo lecturas, y estemos a veces suprimiendo la segunda lectura o suprimiendo la primera lectura, ¿no? El banquete, fijaros que es curioso como Justino decía que se leían las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible, tanto tiempo como era posible las leían, y nosotros estamos ahí quitando ahí lecturas, ¿no? Bueno, como digo, dos partes principalmente, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La proclamación de la homilía, de la predicación, también forma parte de la liturgia de la palabra, en la que el sacerdote también está
haciendo esa palabra proclamada, trayéndola a la vida y presentándola a los fieles. Y fijaros también como Justino decía que llegado ese momento, después de esas lecturas, oraban y pedían por tantas cosas, pedían unos por otros, ¿no? Para que todos seamos hallados justos. Es decir, llegaba el momento de la oración, unos pedían por otros, ¿no? Había una oración en la que las necesidades de todos eran presentadas a Dios. Es el momento en el que elevamos nuestras súplicas a Dios, ¿eh? Después es el momento ya el conclusivo, digamos, de la liturgia de la palabra. Y viene propiamente ya la liturgia eucarística, con la presentación de las ofrendas, en la que también presentamos, ¿no?, nuestros dones, hacemos nuestra aportación para compartir nuestros bienes con los demás. Y luego viene lo que ya propiamente se llama la anáfora, que comienza con lo que es el prefacio de acción de gracias. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el sacerdote que preside despliega, ¿no?, las tantas razones y tantos motivos para dar gracias a Dios, concluyendo con el himno del Santos, ¿no? Después de ese santo, de ese recordar que solo Dios es santo, viene lo que se llama la epíclesis. La epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo, pidiendo al Padre que envíe su Espíritu Santo para que santifique el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor. Después del prefacio, la epíclesis. Después de la epíclesis, la consagración. El relato de la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre del Señor. Después viene la anamnesis. La anamnesis, que es la memoria de lo que el Señor, ha hecho con nosotros. El Señor nos ha redimido, nos ha llevado bajo sus alas, ¿no? Viene las intercesiones. Pedimos por el Papa, pedimos por los difuntos, pedimos por la Iglesia. Después viene la doxología. En ese por Cristo, con Él y en Él. En Cristo lo ofrecemos todo al Padre. Y en ese amén final, en ese amén que San Agustín decía, ¿no?, que cuando entró en una asamblea, todavía él no se había hecho cristiano y bueno, mejor dicho, todavía no había tenido, ¿no?, pues su momento pleno de conversión. Cuando él escuchó el amén, amén, amén del pueblo de Dios, se conmovió, viendo cómo el pueblo hacía suyo el sacramento que allí se había proclamado. Y después de eso ya viene, digamos, el rito de la comunión, que se inicia con el Padre Nuestro y nos prepara, pidiéndole el pan nuestro de cada día, nos prepara para recibir la comunión, para dar gracias y para poder ser enviados. Missio, envío, ite missa est, sois enviados para dar testimonio ante el mundo del don recibido en este sacramento. Muy bien, después de haber escuchado a Monseñor Munilla, volvemos y recordamos que estamos hablando que la Eucaristía es sacrificio de Cristo, pero también es sacrificio de la Iglesia, cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, así la vida de los santos, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. Esa tiene que ser una lindísima intención para ir, cada vez que uno va a misa, ir con esta intención. Voy a poner en la patena, allí junto a la ofrenda, voy a poner mi trabajo, mi cansancio, mis proyectos, mis deseos, mis alegrías, mis propósitos, para que cuando el sacerdote eleve la ofrenda, allí estén también, junto con el sacrificio y la ofrenda de Cristo, esté también mi ofrenda. En las catacumbas, no sé si alguna vez habrán estado en alguna catacumba en Roma, ¿no? La iglesia se representaba en las pinturas, en las paredes, como una mujer en oración, con los brazos extendidos, en acción orante, que también la iglesia, como Cristo, extendió sus brazos, como así extendió Cristo sus brazos en cruz, ¿no? También la iglesia, con Él, por Él
y en él se ofrece e intercede por todos los hombres este sacrificio de alabanza, este memorial, ofrece la Santa Misa. Entonces toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, ¿no? En la Iglesia justamente rezamos, o sea, además de alabar, además de dar gracias, también realizamos oraciones de petición, oraciones de intercesión. Rezamos por el Papa, por ejemplo, que tiene la función de Pedro, cabeza de la Iglesia, ¿no? Que manifiesta esa unidad de la Iglesia. En la misa, entonces, rezamos por el Papa, rezamos por el obispo del lugar, sea el obispo el que preside o sea el sacerdote, el presbítero. Bueno, se reza también por el obispo del lugar y también por todos los obispos que celebran en la Iglesia en general, que están unidos o en comunión con el Papa. También la comunidad, o sea, todos los presentes, interceden por los ministros, como decíamos recién, por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. También se ofrece la misa por los vivos y los difuntos. Se rezan por los hermanos presentes, por la familia, y se reza por aquellos que están en el purgatorio, que están preparándose para poder acceder al cielo, se están purificando. Entonces nosotros en la misa rezamos por ellos. También la Iglesia ofrece el sacrificio en comunión con la Santísima Virgen, ¿no? Se nombra también a San José en el canon, que esto es algo relativamente nuevo, en la inclusión de San José en el prefacio, en el canon. Y también se hace memoria de todos los santos y santos. Bueno, de todos, por ejemplo, en la fiesta de todos los santos, ¿no? Pero muchos de ellos están, digamos, en el año litúrgico, se reza como memoria obligatoria, como memoria libre. Bueno, en la Eucaristía la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Y así el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, te lo decía, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Bueno, siguiente tema entonces, la presencia de Cristo por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Sabemos que Cristo está presente en la Iglesia de muchas maneras. Está presente en su palabra, es palabra de Dios, está presente en la oración de la Iglesia, también está presente cuando 2 o más personas estén reunidas en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dice Jesús. Está presente en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos de los que Él es su autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, del sacerdote, pero sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas de pan y vino que dejan de ser pan y vino en la consagración con la transubstanciación. O sea, el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, muy particular esta presencia eucarística, que está por encima de todas las otras presencias, ¿no? Y bueno, y por eso a esta presencia también se la llama real. No porque las otras no sean reales, sino por preeminencia, porque es sustancial, es la presencia por excelencia. Por eso decimos, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero, Cristo total. El Concilio de Trento resume la fe de este misterio con estas palabras. Por la consagración, momento central de la celebración, por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación, un cambio de sustancia.
Por ejemplo, un cambio sustancial también es un leño que se le pone fuego y se convierte en ceniza. Ya no es más un leño, o una leña, o un tronco, ahora es ceniza, un cambio sustancial. Un cambio, ya es otra cosa, otra cosa. Entonces, después de la palabra de consagración, es otra cosa, ya no es pan, ya no es vino con una gota de agua, es el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, esta presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Entonces, mientras haya, digamos, ese accidente de pan, que tiene gusto de pan, que tiene color de pan, pero que ya no es pan porque es Cristo, mientras permanezcan estas especies, digamos, está Cristo. Ahora, por ejemplo, si una hostia se la pone en agua después de un tiempo, y bueno, aquello se disuelve. Entonces ya no está más Cristo porque ya no está más esa materia, digamos, que la sostiene, que es el pan. Entonces Cristo está también todo entero presente en cada una de las especies, o sea, por ejemplo, en cada una de las formas de las hostias y en cada una de las partes. A veces, si hay mucha gente, por ejemplo, hay que partir una hostia, una forma consagrada. Bueno, cuando se parte la hostia no se parte a Cristo, sino que Cristo permanece en ambas partes. Bueno, respecto al culto de la Eucaristía, ya vamos a ver que el culto de la Eucaristía, digamos, no solo recibe adoración y alabanza en la misa, también recibe adoración y alabanza cuando se encuentra en el sagrario, en la iglesia o en una procesión. Entonces, en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino, y por eso nosotros le adoramos y le alabamos. Pero la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al Santísimo Sacramento, no solo durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Por eso en la iglesia hay un lugar muy especial que se llama sagrario, se llama tabernáculo, donde se guardan los copones que tienen las hostias, que será un lugar seguro, que será un lugar también bello y ocupará un lugar preeminente también en el templo, en la iglesia, ¿no? Entonces, el sagrario es el lugar destinado para guardar la Eucaristía, que se guarda para llevar a los enfermos, los ausentes, y justamente para que los fieles podamos acudir allí a adorar, a alabar, a rezar, a pedir, a agradecer. Por eso, como te decía, debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia, y ese mismo lugar también, y ese mismo sagrario manifiesta esa presencia de Cristo, que habitualmente hay una vela encendida, o una lámpara encendida que posee eléctrica, pero que señala que ahí está el Santísimo, que ahí está Jesús, que ahí está la Eucaristía. En su presencia eucarística, Cristo permanece con nosotros y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor del Señor por nosotros. San Juan Pablo II, en Dominice Cene, un documento sobre la Eucaristía, en el número 3, nos dice justamente la importancia que es la de acompañar a Jesús y visitar a Jesús en el sagrario, en el Santísimo. Escribió el Papa San Juan Pablo: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Y te pregunto, ¿tenés la bendita costumbre de visitar a Jesús un ratito en el sagrario? ¿Entrás a esa iglesia que está cerca de tu casa o por la que vos pasás con frecuencia? Qué importante, porque Jesús nos espera allí. Y a veces está un poco solo porque sus hijos, los miembros de la iglesia, no le visitamos. Yo te recomiendo la bendita costumbre de la visita al Santísimo. Si es posible, diaria. Todos los días pasar un ratito
a rezarle, a agradecerle, a pedirle, a alabarlo. La presencia de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, ¿no? En ese famoso himno precioso, el Adoro te devote, te adoro con devoción, Dios escondido verdaderamente, ¿no? Aquí tenemos algo de este himno, ¿no? Adoro te devote, te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón se somete al contemplarte, se somete totalmente a contemplarte, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces, o sea, nos engañan. Solo con el oído se llega a tener fe segura. ¿Por qué? Porque el gusto, digamos, la hostia, aunque ya no es pan ácimo, digamos, pero sigue teniendo gusto de pan, sigue teniendo la textura del pan, sigue teniendo el color del pan. Por eso aquí los sentidos son falaces, pero el oído, nosotros sabemos, esto lo creemos por fe, porque Dios lo ha revelado, porque Dios lo ha enseñado, porque Jesús nos lo dijo. Y como Él no puede engañarse, ni puede engañarnos, por eso yo creo. Por eso, aunque mis oídos aunque mis ojos no vean, aunque mi gusto no sienta, pero el oído hace que yo crea que es Cristo a quien recibo en la Eucaristía. Creo todo lo que ha sido dicho, ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Vamos a dedicar un programa más a hablar de la Eucaristía. La verdad es que la profundidad de estos textos del Catecismo son muy grandes. Son temas para leer despacio, para pensar, para razonar, porque hay cosas muy profundas y muy lindas. Pues yo te recomiendo, si tenés el Catecismo, llévalo a tu lectura espiritual. Si no lo tenés, compralo. O si no, por lo menos bajalo de internet. Está en un montón de sitios o alguna aplicación. Pero todas estas enseñanzas del Catecismo sobre los sacramentos y sobre la Eucaristía en particular son de una riqueza impresionante. Bueno, me despido entonces hasta la semana que viene. Les doy mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.